Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. El Partido Nacional ha dado un plazo de 15 días al Partido Liberal para que defina su postura sobre las reformas al sector energético y el plan de rescate de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Los nacionalistas advierten que de no existir un acuerdo en el Congreso, el Poder Ejecutivo podría recurrir a un PCM para avanzar con las medidas que estén dentro de sus facultades. La advertencia aumenta la presión sobre los diputados. El oficialismo sostiene que la situación financiera y operativa de la NE requiere decisiones urgentes y que no se puede continuar postergando una solución. Desde el Partido Nacional se afirma que la reforma busca ordenar las finanzas de la estatal, reducir pérdidas y garantizar la estabilidad del sistema eléctrico. Los nacionalistas aseguran que están abiertos al diálogo, pero consideran que el Congreso debe asumir su responsabilidad y aprobar las medidas necesarias. Mientras tanto, la bancada liberal mantiene su posición condicionada a que se incorporen cambios al proyecto. Los liberales han planteado, aseguran, mayores garantías para proteger los activos de la NE y rechazan cualquier posibilidad de privatización de la estatal. Su postura es que una reforma de esta magnitud debe contar con suficientes controles y con un amplio consenso entre las fuerzas políticas representadas, aunque la bancada se encuentra dividida, lo que está causando las demoras. El Partido Libertad y Refundación, por su parte, mantiene sus cuestionamientos a la propuesta y advierte sobre los posibles riesgos que, según sus diputados, podrían afectar el patrimonio público. Sin embargo, desde el oficialismo se acusa a Libre de estar desinformando a la población al presentar las reformas como un intento de privatizar la NE. Los nacionalistas insisten en que el objetivo es rescatar la empresa y garantizar su sostenibilidad. Ante la falta de acuerdos, el PCM aparece como una alternativa para que el Poder Ejecutivo pueda avanzar en determinadas acciones relacionadas con el sector energético. No obstante, diputados y sectores vinculados a la discusión reconocen que un decreto ejecutivo no puede sustituir todas las reformas que requieren aprobación legislativa. La Junta Directiva del Congreso Nacional todavía no da por perdida la posibilidad de aprobar las reformas mediante un acuerdo político. Se mantienen conversaciones entre las diferentes bancadas y existen sectores que consideran posible incorporar parte de las propuestas liberales para construir un texto que pueda obtener los votos necesarios. Es un tema de prioridad y realmente lo que nos toca con todo el compromiso y la responsabilidad, seguir dialogando y construyendo los consensos necesarios para buscar que se alcancen los votos que se requieren para la aprobación de esta reforma de la ley de energía, incluida cuando no se logran los votos y se somete a votación o en el proceso de consenso y diálogo, pero hemos determinado que no es el momento todavía para sacarlo de agenda. Nos hemos fijado un espacio para que estas próximas 2-3 semanas podamos seguir discutiendo, seguir explicando, seguir recibiendo las propuestas y sugerencias del Partido Liberal, y muchas de esas propuestas, lo he dicho público, ya se han aceptado, muchas de esas recomendaciones, y será cuestión de tiempo de ellos porque la semana anterior, el día miércoles, ya acudió una comisión que ellos nombraron, que es la comisión nombrada por el Central Ejecutivo, trajo nuevos elementos, la comisión los está analizando. Yo esperaría que entre hoy y mañana nos dé la comisión cuáles, si acepta todas o acepta una parte de las últimas sugerencias que ellos hicieron, pero hemos determinado, lo dije la semana anterior, todavía no damos por terminado y acabado este tema, vamos a seguir dialogando y esperamos que en estas 2-3 semanas se pudiera construir el consenso y descartar. No hay tal privatización como lo quieren hacer ver alguna gente. En sentido más allá de lo político, alguna presión que realizan a compañeros diputados en las redes sociales
o tal vez algunos medios de comunicación que no tienen una responsabilidad, que son mínimos, pero la mayoría yo he visto, y lo felicito a ustedes como medios de comunicación, la mayoría lo ha tratado con la seriedad y responsabilidad. Es raro, yo la mayoría de los medios que aquí estoy dando entrevistas, los he visto con la responsabilidad tocando el tema como un tema de país, un tema técnico, no un tema político. Cuando se vincula el tema político es donde se puede distorsionar, y ahí más que todo lo que ha trazado es cierta presión, y sobre todo lo tengo que decir, de un sector de libre que son expertos para engañar, mentir y manipular. Sectores empresariales lamentan que la discusión se encuentre atrapada en intereses políticos y partidarios, mientras los problemas de la NE persisten. Los empresarios consideran que Honduras necesita una solución que permita contar con un sistema eléctrico eficiente, sostenible y con reglas claras para la inversión. El futuro de las reformas dependerá ahora de la capacidad de las fuerzas políticas para superar sus diferencias y alcanzar un acuerdo, mientras el Partido Nacional presiona por una definición liberal y mantiene sobre la mesa la posibilidad de un PCM. La oposición exige garantías y modificaciones al proyecto. La incertidumbre persiste y distintos sectores advierten que el costo de no contar con una solución terminará recayendo sobre el bolsillo de los hondureños. Buenos días. Vamos a hablar de las reformas que pasan en el Congreso porque no han llegado en el orden de llegada. Aquí estaba temprano don Germán Altamirano, diputado de Libre en el Congreso Nacional. Germán, bienvenido. Gracias, Raúl. Un saludo a tocayo Osvaldo y también a Alberto, compañeros de Cámara, y bueno, en especial al pueblo Patepluma que nos mira con mucho cariño. Gracias. Del centro del país, de Comayagua, el diputado liberal, don Alberto Cruz. Alberto. Gracias, Raúl. Gracias por la invitación. También contento de estar compartiendo con compañeros de altura como Germán, Osvaldo, y listos para hablar un tema de país que nos corresponde a todos los hondureños resolverlo. El diputado por Francisco Morazán, Osvaldo José Ramos, diputado nacionalista. Osvaldo. Muchas gracias, Raúl, por tu tan generosa invitación a tu tan visto programa. Un saludo a mi compañero tocayo Germán Osvaldo Altamirano del departamento de Santa Bárbara. Es un honor estar aquí con usted y con el compañero, el abogado Alberto Cruz, diputado por Comayagua, gente con las cuales siento yo se puede conversar y llegar a consensos. Es un honor estar aquí con ustedes. Osvaldo José, ¿es un ultimátum del Partido Nacional a los liberales, a la bancada liberal, o una medida de presión para destrabar esta reforma? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué han hablado? Mire, yo creo que estas reformas requieren de un sentido de urgencia. Imagínese esto usted. Desde el 16 de junio que se comenzó a discutir el dictamen en el Pleno, al día de hoy, 25 de agosto, se han perdido 2.840 millones de lempiras. Esto a razón de pérdidas de 40 millones diarios. Hay sectores independientes que dicen que las pérdidas son de 50. Si fuese así, son 3.550 millones de lempiras en este periodo de tiempo desde que se comenzó a discutir este dictamen. Dígame usted, ¿en cuántas escuelas, en cuántos centros de salud, en cuántas carreteras productivas, en cuántos medicamentos e insumos médicos no se pudo haber invertido ese dinero? O sea, esto es un tema de urgencia. Creo que hay un sector de la población que ha creado una narrativa en la cual le ha vendido al pueblo hondureño que estas reformas pretenden privatizar a la ENE. En ningún artículo de todos los proyectos que yo he visto, dictámenes, hay una puerta abierta para que la ENE pueda ser privatizada. Hay decisiones, Raúl, que son difíciles, pero sin embargo hay que tomarlas.
Y yo siento que la mejor manera de representar a todos los hondureños y especialmente a los ciudadanos de Francisco Morazán que votaron por mi persona es apoyando esta reforma. Las decisiones difíciles de vez en cuando cuestan, pero es lo correcto, hay que hacerlo. Nuestros pares en Guatemala y El Salvador hicieron estas reformas 30 años y está funcionando perfecto el sector eléctrico. Creo que es algo que debemos de hacer. Tú eres nuevo diputado, Osvaldo. Cuando dicen que el Partido Nacional quiere privatizar esto, por cierto, los de Libre son los que insisten en eso, que lo quieren entregar a la empresa privada, ¿qué piensas tú? Que es totalmente falso, Raúl. Si tú lo ves, la decisión es una división para reorganizar lo que es el sistema eléctrico en generación, distribución y transmisión. ¿Quiénes son los dueños de las acciones de esas tres empresas? La ENE matriz. ¿De quién es la ENE matriz? Del pueblo hondureño. Y se deja la salvedad, inclusive que todos los bienes estratégicos, como ser las represas, las líneas de transmisión, todo lo estratégico de la ENE es inalienable e inembargable. Y ahí queda expresamente establecido en la ley. Entonces, no entiendo de qué privatización me hablan. Esto es como abrir el mercado. ¿Y esto a quién va a favorecer? Al pueblo hondureño. Van a tener un mejor servicio a un precio justo. Sí. Diputado Alberto Cruz, la posición del Partido Liberal, ¿por qué no se llega a acuerdos? Bueno, ha sido público que el Partido Liberal no tiene un consenso dentro de la bancada. Le puedo decir que la mayoría son reformistas, es decir, no están en contra de la reforma, pero han querido que se agreguen algunos elementos con los cuales se podrían sentir cómodos para votar. Y sí, desde luego también hay un pequeño grupo que no es reformista. Sea buena, sea mala, va en contra de cualquier reforma al subsector eléctrico. Nosotros hemos estado inmersos en un ambiente de desinformación, de calumnias, de incluso presiones muchas veces dentro del mismo partido, ya en temas electorales. Y creo, como dice Osvaldo, este es un tema de país. También hemos escuchado algunas voces dentro del Partido Liberal decir que este es un problema de los nacionalistas y que lo resuelvan ellos. Creo que es una expresión muy irresponsable. Este no es problema de los nacionalistas, y se lo está diciendo un liberal. Este es un problema que atormenta las finanzas de los hogares, atormenta a los negocios. Hoy en día un negocio tiene que decidir si paga la factura del ENE o cierra el negocio, poniendo en precario el ingreso de miles de hondureños. Atormenta las finanzas del Estado de Honduras. La asfixia del ENE ya se trasladó a la asfixia del Estado de Honduras. Y ese es un contexto que tenemos que entenderlo. Este no es un problema de los nacionalistas. Este es un problema que lo va a enfrentar el otro gobierno también si no se toman decisiones. Y si el otro gobierno es liberal, no va a tener una deuda, Raúl, de 122,000 millones, la va a tener de 140,000. No va a tener un agujero fiscal de 15,000 millones, pueda que estén 22,000. Estamos hablando de que el sucesor de Tito Narriafura va a tener una crisis más profunda y menos capacidad de maniobra para resolver un problema que destruye la inversión, que no genera empleo, que es totalmente injusto. ¿Y por qué digo injusto? Aquí los que pagan de manera puntual, que son responsables con su factura, que sufren para poder pagar esa factura, le pagan a los que hurtan, le pagan a los morosos. Eso se llama subsidio cruzado, implementado desde el gobierno anterior, quizás con una muy buena intención, pero no dio resultado. Entonces, bajo este ambiente, Raúl, ha sido bien difícil para el Partido Liberal lograr consensos. Sin embargo, hay temas que son impopulares, pero desde luego tienen que asumirse con responsabilidad, no pensando en el corto plazo ni con cálculo electoral o partidario, pensando en el bienestar a mediano y largo plazo de todos los hondureños. Y cuando me dice que hay presiones hasta electorales, ¿a qué se refiere? Mire, sencillo y lo digo de frente. Hay candidatos que nos dicen, apoyás la reforma energética y no sos parte de mi movimiento.
Y estamos hablando que es 2026. Las elecciones van a ser el 2029. Y cuando nosotros vemos que unos trabajamos en cómo fortalecemos una reforma para solucionar un problema de país, si hay en el Congreso Nacional el diputado propietario que menos gana, Raúl, le depositan 152,000 pesos. Y el suplente que menos gana le depositan 84. No tienen problema para pagar la factura. Pero las personas que día a día tienen que decidir entre comer y pagarle ENE o colgarse de la línea porque no la pueden pagar, eso sí tienen un problema que hay que resolvérselo. Entonces nosotros estamos sometidos a una presión, estamos viendo cómo se le busca una solución a este problema que aflige a los hondureños y hay gente que está formando movimientos partidarios en este momento. Entonces, ¿quién está del lado de buscar soluciones y quiénes están del lado de intereses particulares? Entonces, son las cosas que con pesar lo digo, pero hay que hacerlo porque tenemos la responsabilidad de enfrentar esto con una posición pensando en los hondureños y no en intereses de ningún tipo, ni personales, ni particulares, ni de movimiento. O sea que le han dicho que no va a estar en el movimiento de quién. ¿A quién se refiere? Aquí dígalo. Bueno, miren, yo soy responsable también con mi bancada, soy responsable con mi partido, pero creo que es público quienes han lanzado un movimiento dentro del Partido Liberal. En un momento donde hay que tomar decisiones, otros levantan bandera. Y creo que hay una oportunidad de mejora ahí. El Partido Liberal está para buscar consenso en pro del país, no en pro de candidatos. Y desde luego es incómodo decir esto, pero hay que decirlo. Y si toca agarrar micrófono en el Congreso Nacional y exponer mis razones por qué yo apoyo una reforma energética, pues lo voy a hacer, si es que hay que hacerlo de frente. Si esconderse detrás de escondérsele a los micrófonos porque esto es impopular, porque esto me puede pasar una factura, entonces no sé a qué me mandaron al Congreso Nacional. Nosotros vamos a seguir de frente, Raúl, porque hemos creído en esto. Han acusado al Partido Liberal de tener una posición partidaria que hemos retrasado, ¿no? Hombre, si esto tiene 30 años de estar postergado. Y nosotros la mejor posición partidaria que hemos tenido es precisamente presentar una propuesta. Hay otros que se oponen solo por oponerse. Dígame, ¿por qué los liberales, no, qué es lo que ha pasado? ¿Por qué no se han puesto de acuerdo? Y esas presiones que usted me dice, ¿de qué movimiento vienen y quiénes se los manifiestan a ustedes? ¿La persona directamente o hay un interlocutor? No, desde luego siempre hay operadores políticos intermedios. Al final no se le está haciendo un daño solo al Partido Liberal, a los consensos. Nosotros lógicamente predicamos dentro de la bancada la democracia, el disenso. Yo soy parte de ese proceso. Yo vengo del Partido Libertad y Refundación. El Partido Liberal me abrió las puertas precisamente porque es democrático, porque hay apertura. Sin embargo, hay momentos donde roza los intereses partidarios con los intereses de país, con los intereses de nación. Y yo creo que ahí es donde nosotros tenemos que darnos cuenta para dónde tomamos el rumbo. Esperemos de que compañeros corrijan ese aspecto, porque aquí con cálculos electorales no vamos a resolver absolutamente nada. A mí no me interesa si voy a salir en una papeleta o si van a decidir por mí. A mí lo que me interesa es que Honduras deje de seguir beneficiando a aquellos que le venden caro en este sistema injusto energético, le venden caro al ENE. Otros hurtan energía, otros cometen fraude energético, otros impiden la planificación de compra de energía barata, impiden licitaciones públicas. Quien me diga a mí que las cosas están bien y que tienen que seguir igual, pues obvio, solo le genera beneficios a aquellos que se lucran de este sistema injusto y de mala calidad, de sin cobertura nacional e ineficiente totalmente. Hermano, ¿y Libre se mantiene? ¿No a la reforma? Sí, nos mantenemos en contra de esta reforma. Nosotros lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, no estamos en contra de hacerle reformas a la ENE. La ENE es una empresa estatal
que tiene años de forma histórica de estar generando pérdidas. El problema es que ya han hecho laboratorios, ya han hecho experimentos con esa empresa pública. ¿Y a quién le toca pagar la factura? Al pueblo. Como decimos nosotros, tierra adentro, siempre es al pueblo el que le toca bailar con la más fea. Y eso, lastimosamente, Raúl, la economía de las familias hondureñas ya no está para experimentos. Estamos totalmente de acuerdo que la ENE necesita modernizarse, que necesita eficientarse. La pregunta del millón es ¿cómo? Las preguntas de los millones es si esta reforma nos responde temas básicos, Raúl, sin tanto tecnicismo, porque nuestra población, si a nosotros que hemos estado en estos temas nos cuesta mucho captar esos hilos técnicos, pero si esta reforma nos responde temas como de si se garantiza el bajo costo, reducir la factura del usuario final. Y no digo, cuando digo garantizar, no es decir, sí, es que cuando entre la libre competencia vamos a... No. Números reales. Sí hay una proyección de cuánto se va a bajar las pérdidas, cuánto vamos a reducir las pérdidas en el primer año, en el segundo año, en el tercer año. Si esta reforma me responde la pregunta, por ejemplo, ¿quién va a pagar la deuda? Hay quienes hablan de 120 mil millones. Y pueden decir, no, es que la deuda le toca a la estatal, a la ENE, precisamente al pueblo hondureño, pero al dividirse en 3 partes, después estas subsidiarias van a pagarle a la ENE. ¿Dónde se garantiza eso, por ejemplo? Entonces, al final de cuentas, si nosotros no logramos en la reforma, no se logra garantizar que las decisiones energéticas queden siempre en manos del interesado, que es el pueblo hondureño, es decir, en manos del estatal, y no en manos de privados, aquí, señores, esta reforma va a ser una utopía. Y lo más fácil va a ser decirle al pueblo hondureño, dentro de un mes, 6 meses, un año, cuando la factura energética no haya bajado, decirle, no, espérense, es que la cosa no es tan rápido. Van a seguir con argumentos de decirle, no, es que mire, se está recuperando la ENE, es que hay que dar tiempo para inversiones, es que hay que dar tiempo para una reingeniería. Van a empezar los argumentos, van a pasar 3 años, van a pasar 5 años. ¿Y a quién le toca pagar esa factura? Al pueblo hondureño. Ya tuvimos una experiencia con la AEH. Y precisamente lo mismo, las mismas promesas, las mismas ilusiones que vendieron con la AEH es lo que ahora están vendiendo. Osvaldo Ramos Soto aquí acaba de decir que no es cierto que van a privatizar. Bueno, es que póngale que el tema de la privatización, mire bien, si yo rento mi casa, mi familia puede decir, no, mire, no se preocupe, nosotros no nos vamos a salir de nuestra casa, sigue siendo nuestra, aunque ya tengamos inquilinos ajenos. El problema va a ser cuando el inquilino que yo metí en mi casa sea el que toma las decisiones. El problema va a ser cuando ese inquilino al que yo le renté un cuarto diga, ¿sabe qué, Germán? Usted no puede dormir en esa cama, usted hoy va a dormir en el suelo. ¿Sabe qué? El carro que usted metía aquí en el garaje, usted ya no lo puede meter ahí porque yo ocupo esa área. Entonces ahora usted, si quiere, duerme en el garaje. Si quiere, coma allá afuera. ¿Por qué? Porque ese que no es dueño es el que va a tomar las decisiones. Eso se plantea en esta reforma, Raúl. Ahora podemos decir, puede ser que el dueño siga siendo la ENE en título, pero las decisiones energéticas las van a tomar los privados. ¿A beneficio de quiénes? ¿Usted cree que va a ser a beneficio de los más pobres? ¿Usted cree que va a ser a beneficio de aquellos que allá tierra adentro solo tienen 3 o 5 focos? Ahí le quiero decir. Yo quisiera creer que si es para beneficiar a la gente y para beneficiar al país y sacar a la ENE de ese problema. Yo quisiera creer que los que están a favor están pensando así. ¿Usted cree que no? Lo que pasa es que, mire, en este país, vuelvo y repito, la historia no la vamos a empezar a escribir ahorita. Nosotros podemos cambiar la historia. Nosotros podemos hacer esa diferencia.
Pero aquí la historia es una sola. Cuando un privado entra en una empresa estatal, ¿por qué? Porque se convirtió en el Papa Juan Pablo II, o porque se convirtió o está a punto de canonizarlo. No, va a sus intereses y es normal. No estamos nosotros en contra de la empresa privada. Es más, nosotros no estamos en contra de que venga la inversión extranjera, pero de una manera regulada, de una manera en donde no se venga a abusar de a quien le toca pagar siempre históricamente la factura, que es al pueblo hondureño, es al pequeño, al emprendedor, al mediano, al más pobre. Ese es el problema. Entonces, ¿y por qué le digo eso, Raúl? ¿Por qué? A mí que me respondan, ¿quién se queda con la deuda? Con los experimentos que se han hecho anteriormente, ha sucedido dos cosas. Siempre el Estado se queda con la deuda y el mal servicio. Pero el privado llega y se queda con una ganancia. A la EH se le pagaron más de 21 mil millones de dólares. ¿Cuánto no se pudo haber hecho por la estatal con ese dinero, con ese robo descarado, con ese asalto legalizado que hicieron desde la EH? Hoy yo no es que estoy prejuzgando ni tampoco anteponiéndome a una situación que pueda llegar a pasar. Pero entonces lo que se tiene que hacer es que en una reforma nos planteen números claros. No solo es decir, es que al abrir a la empresa privada automáticamente se baja el costo de la energía. A mí que me digan en dónde, en esa reforma, en dónde se garantiza que el costo de la energía le va a bajar al usuario, que se reducen las pérdidas y que se mejora el servicio de energía eléctrica. Y además, ¿quién va a pagar la deuda que en este momento tiene, que es uno de los agujeros negros financieros que tiene la empresa de energía? Y cuando dicen que Libre contrató más de 3.000 personas para ese programa de reducción de pérdidas y no funcionó, ¿cuánto se perdió ahí? Bueno, pero es que tenemos que ver por qué decimos nosotros que no funcionó. Yo le voy a poner un ejemplo. La EH tenía... Es que mire, el gobierno de Juan Orlando primero tenía un consorcio. Después ese consorcio fue a buscar a los colombianos y se lo vendieron. Entonces ya van dos. Y ahí Sí. Libre aparece con ese programa de reducción de pérdidas que asegura el Partido Nacional no funcionó y que solo sirvió para que ustedes metieran más de 3.000 activistas. Y ahora se habla de estas reformas. Así es que así va el ENE, así va ese hoyo. Ah, bueno, pues entonces yo le voy a hablar con números. Cuando la EH salió, cuando entró primero, cuando entra la EH, había una pérdida de un 32%. Cuando la EH sale, la deja con un 36%. Mira bien, era obligación de la EH reducir las pérdidas, pero lo deja en 36%. Cuando se ejecuta este programa de reducción de pérdidas, se logra bajar a 34%. Ustedes no pueden decir que no funcionó. Reconstruir en 4 años lo que se destruyó en 12, eso es casi imposible. Pero estaba dando los resultados porque se logró bajar de 36 a 34. Entonces, ¿Y la gente por qué no los apoyó en las elecciones? Ah, bueno, y ahí ya eso No, es pero otra cosa. Porque, si un partido hace algo bueno, la gente bueno, responde. es que hay muchos factores, Raúl, que intervienen en eso, y no solo factores externos, también factores internos como partido. Aquí el problema es que se opacaron todos los resultados positivos que tuvo el gobierno de la presidenta Xiomara en actos como, por ejemplo, que un funcionario antes andaba en moto y después andaba en una Prado. Y eso es condenable y también es cuestionable. Eso no digo que no. Pero ese tipo de cosas opacaron todavía más los grandes éxitos que tuvo el gobierno de la presidenta Xiomara. Y mire, y si no, vea usted ahora, desde el Congreso Nacional y en este gobierno. Lo positivo de la presidenta Xiomara hasta lo inauguran como que es de este gobierno reciente. Así lo hacen. Pero los fracasos que este gobierno está teniendo, a todos le ponen la X o el nombre del gobierno de la presidenta Xiomara. Y el pueblo hondureño es testigo de eso. Pues. Entonces, yo creo que aquí nosotros no podemos venderle una ilusión al pueblo hondureño porque la realidad aterrizan, despiertan de ese sueño que se vende cuando toca pagar esa factura abultada. Fíjese que ahorita el argumento es que está pasando el tiempo y cada vez que pasa el tiempo hay más pérdidas. Bueno, y entonces, ¿para qué están dirigiendo el país?
¿para qué están gerenciando una empresa? O sea, si están todos dependiendo única y exclusivamente de esta reforma y no administrar, y entonces ¿para qué decidieron participar en procesos electorales y agarrar las riendas por como haya sido cuestionado el proceso electoral, pero agarrar las riendas de un país que ahora simple y sencillamente la única solución es entregárselo a los privados? Y el mismo presidente lo ha asumido, Raúl. Es incapaz, por ejemplo, de administrar los hospitales que estaba construyendo la presidenta Xiomara. Es incapaz de administrar la cosa pública. Bueno, entonces aquí solo hay una solución. Y no es encareciéndole y jorobándole la vida al más pobre y al pueblo hondureño. Voy a hacer la primera pausa. Buen día, Raúl. Altamirano quiere dormir al sueño. Las pérdidas de EH las certificó las pérdidas que bajó EH las certificó una empresa canadiense. Las reducciones de Eric Tejada, ¿qué empresa seria las certifican? Bromista Altamirano. Aquí hay otro que dice: buenos días, es triste oír los diputados discutiendo sobre reformas al sector eléctrico de Honduras. La realidad es que el país no puede sobrevivir manejando a una empresa que pierde millones diariamente. Hay que ser prácticos. Empresa que pierde no un mes, no un año. Llevamos décadas perdiendo fondos que podrían ser la solución de la salud y la educación del país. Pero utilizar nuestros impuestos para subsistir es un pecado. Este Congreso y todos los anteriores, enfrascados en posiciones políticas, nunca vamos a llegar a convertir a esta empresa eléctrica en una empresa generadora de fondos al Estado y no a una empresa que empobrece el país cada día. Dejen de politiquear, pónganse técnicos a dar las soluciones, llamen a la Comunidad Europea que les dé un equipo de profesionales que les haga diagnósticos y la solución para este problema que cada día hace más pobre a Honduras. Jorge Gómez, empresario de San Pedro Sula. Buenos días. Con mucho respeto, me gustaría que el abogado Osvaldo Ramos le explique al pueblo de qué manera pierde el ENE 50 millones diarios, o es alguien que va al banco y lo saca en las cuentas del ENE. ¿Cómo es esa pérdida? Muchas gracias. Don Ricardo Chacón dice: Ricardo, Raúl, buen día, decirles que por favor solucionen ese problema. En mi casa solo somos mi esposa y yo, y la luz más cara, por favor resuelvan, bendiciones. Bien, les van a pasar la factura a los electorales, a los liberales, si no apoyan las reformas a la ley del sector eléctrico, dice Héctor Rivera. Y don Omar García dice: idea destructiva, la electricidad es un recurso nacional, por tanto es de interés nacional y es un bien público. Debe privatizarse toda y militarizarse toda. Se pregunta cómo, en donde todos los hondureños mayores de 18 años registrados en el RNP son dueños en vez de los grupos interesados en ellos. Su ganancia es pérdida para todos y las utilidades le inventan en un fondo de pensiones de los dueños estilo Noruega con el petróleo. Una pausa, no los puedo leer todos. Abogado Osvaldo, de lo que manifestó su compañero. Bueno, primero que todo responder la pregunta, ¿verdad?, que te hicieron. Esos 50 millones o 40 millones, dependiendo de qué datos usted analice, esos provienen de pérdidas técnicas y no técnicas. Las pérdidas técnicas es lo obsoleto del sistema, de las líneas de transmisión, de los transformadores, de algunas subestaciones, y las pérdidas no técnicas es el hurto. Es el robo de energía y eso es lo que está generando esas pérdidas día con día. Sí, la posición de Libre. Pues mire, yo respeto la posición de mis hermanos del Partido de Libertad y Refundación. Cada quien tiene derecho a su opinión, pero sí creo que están equivocados. También solo decirte algo, tocayo Germán Altamirano, con un problema de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, con una deuda acumulada arriba de los 120 mil millones de lempiras, es muy difícil que vamos a aprobar una reforma y al año siguiente vas a ver alguna mejora. Aquí tiene que haber un montón de decisiones que vienen posteriores a la decisión de la ENE. O sea, tenés, a mi juicio, ¿verdad?, habría que reperfilar esa deuda, digamos, a 30 años, hacer muchas cosas para poder hacer que la empresa salga a flote. Lo que sí te garantizo es que va a entrar inversión a Honduras
con estas reformas. Sí, vamos al Partido Liberal. Diputado, esta división del Partido Liberal es por cuestiones técnicas o intereses que los mantienen divididos. Cuando me están escribiendo los liberales, que diga quién es el que está presionando. No, mire, yo le puedo decir, el Partido Liberal también tiene que salir unido después de una propuesta como estas, una reforma tan importante para el país. Y desde luego, pues yo soy responsable con mi partido. También le puedo decir, hay muchos compañeros que están listos para apoyar la reforma porque han entendido, y cuando me refiero a reforma es la propuesta del Partido Liberal. Nosotros solo estaríamos dispuestos, Raúl, a que se retire el dictamen del Partido Nacional, que aunque tiene sus imperfecciones, tenía buenas intenciones, y para eso es la democracia, para que algo que tiene imperfecciones, pues con el consenso, el trabajo de todos, pues lo podamos mejorar para alcanzar acuerdos que le permitan al país tomar las mejores decisiones a través del Congreso Nacional. Nosotros sabemos un buen número, le puedo decir más de la mitad, pero sí hay voces en las cuales intentan dividir esa bancada, y principalmente de ese nuevo movimiento que se está formando. Entonces hay compañeros presionados a no ser parte del movimiento, o en su defecto ser expuestos mediáticamente a través de redes sociales. Yo creo que nosotros no tenemos que tenerle miedo a eso, y yo quiero responderle con mucho respeto a Germán, porque es mi amigo, y tiene razón en gran parte de lo que dice, pero muchas veces, Raúl, lo que no entendemos nosotros es cómo funciona el mercado energético. Creemos que las recetas, por ser recetas, van a funcionar. Nosotros tenemos 30 años. Haga la cuenta de que este es un organismo enfermo. Un padre de familia enfermo que en los años 90 le dijeron tenés un tumor, y es el que sostiene la familia. Pero 30 años sin tratamientos, 30 años sin tomar decisiones para curar su salud. Lo mismo le pasa al ENE. El ENE es un organismo enfermo hace 30 años. Entonces, cuando nosotros queremos rescatar el ENE, nos damos cuenta que se postergó 30 años el medicamento que necesitaba para ser un organismo sano. Entonces, ¿cuál es la realidad del ENE en este momento? La realidad del ENE en este momento es que es mala paga. El equivalente a estar en central de riesgo. Si la ENE en este momento intenta hacer licitaciones públicas internacionales con la buena intención de tener mejores precios, como lo intentó Libre, no van a llegar oferentes porque no hay confianza y no hay capacidad del ENE para comprar en el mercado que le permita planificar energía a mediano y a largo plazo. Si queremos comprar energía barata en Honduras, tenemos que contratar a largo plazo. Como cuando usted saca un préstamo para su casa, la cuota es más baja que un préstamo de consumo, que es de mediano plazo. Y es mucho más barata que un préstamo de cortísimo plazo, como sucede en los mercados, precisamente porque el pago prácticamente es de contado. Entonces la ENE, al ser mala paga, no tiene acceso al mercado de planificar energía. Tiene que irse al mercado de oportunidad, que es comprar de contado. Cuando usted compra de contado, aplican algunos términos técnicos como el precio marginal, y al final nosotros, en lugar de comprar, como hizo Guatemala, a 7 centavos, terminamos comprando en un promedio que muchas veces llega a 43 centavos de dólar. ¿Cómo podemos traducir eso en una mejor factura para los hondureños, en una mejor tarifa? Es imposible, precisamente porque las condiciones del ENE ahorita es comprador único, el moroso, el que no tiene capacidad, el que no tiene, porque la llevaron a esa condición, y hay que decirlo, todos los gobiernos aplicaron recetas y la llevaron a una situación de insolvencia. Entonces, el problema es que si nosotros no transformamos las reglas del mercado, Raúl, no hay posibilidad alguna que alguien pueda licitar compra de energía más barata y que, reitero, se traduzca. Eso por un punto. Todos los gobiernos han aplicado recetas, Germán. Libre, con buenas intenciones, aplicó la suya y fracasó. El Partido Liberal en los años 2007 en adelante también practicó sus recetas y no funcionaron. El Partido Nacional 12 años, no funcionaron esas recetas, eso hay que decirlo. Pero hemos conocido experiencias de países que tenemos aquí nomás,
como El Salvador, como Guatemala, como Panamá, como Costa Rica, y todos han pasado por un proceso de decisión. 152 países a nivel mundial ya pasaron este proceso y tienen dos cosas. Inauguran todos los años 0 apagones, Raúl, y de paso tienen estabilidad en la tarifa. Nosotros tenemos que empezar ese camino, porque si no lo hacemos, Honduras no tiene capacidad, la presión fiscal es demasiado. Yo le puedo decir algo, todos los candidatos del Partido Liberal que participaron en las internas pasadas, cuando se reunieron con los organismos internacionales, todos dijeron que iban a impulsar reformas energéticas. Lo mismo pasó con los candidatos nacionalistas. ¿Y por qué se iban a impulsar reformas energéticas? Porque es el agujero fiscal que tiene en este momento el país. Hermano. Bueno, mire, lo que pasa es que nosotros todos coincidimos que hay un problema histórico de la ENE. Y hasta ahora no siento que coincidamos que a quien le toca pagar por estos experimentos es al pueblo hondureño. No se quieren referir mucho a ese tema. Y yo le voy a decir, no es cierto que por falta de credibilidad es que la ENE no pueda contratar más energía. La ENE, aquí no es problema, más bien se pelean por venderle energía a la ENE. Y si no, mire usted los intereses que se han jugado ahora entre los térmicos y los renovables. O sea, aquí no es que se están peleando por agarrar la ENE porque es que no sirve. Si es la única empresa que vende energía, a excepción de Roatán. Pero lo que sí le voy a decir es que sin necesidad de esta reforma, cuando se quieren hacer las cosas bien, se pueden hacer las cosas bien. Si se tiene la capacidad de gerencia, de gestión. ¿Y por qué digo esto? Cuando me dicen que las políticas energéticas del gobierno de Xiomara no funcionaron, volvemos a lo mismo. ¿A qué nos referimos con que no funcionaron? Y que me responde el pueblo hondureño. ¿Se bajó el valor de la factura final del pueblo hondureño? ¿Sí o no? Si está incrementando ahorita es porque había un precio más bajo. Y aquí en los dos gobiernos asumieron etapas donde se enfrentaron guerras extranjeras. Pero la administración, cómo eficientar ese valor, se dio en el gobierno pasado. Se subsidió casi 1 millón de familias que no pagaban nada de energía eléctrica. Se logró subsidiar y ese subsidio impactó positivamente en las métricas macroeconómicas del país. Se lograron renegociar 18 adendas. Se dio en el Congreso Nacional. Eso representó o representa un ahorro en la vigencia de esos contratos de más de 30,000 millones de lempiras. Entonces, ¿cómo me van a decir que es que esas políticas fracasaron? Pero que además se logró renegociar de 15 centavos de dólar el kilowatt, se renegoció y se bajó a 8 centavos de dólar el kilowatt. Y esa rebaja se debe de traducir en el recibo final. Aquí nosotros podemos estar argumentando, yo no soy técnico, y eso es evidente y lo asumo con responsabilidad, pero por eso es que nosotros entonces, ante esta reforma, tenemos que hacernos preguntas básicas que les debe de ayudar a argumentarlo el equipo técnico. Pero, por ejemplo, preguntas de que en dónde o sea que cómo la política energética de Libre era la correcta. Iba por el rumbo correcto. Que en 4 años no se iba a poder reconstruir lo que se había destruido en 12 años. Bueno, a ver, si ellos mismos están argumentando que aunque se apruebe esta reforma, el pueblo hondureño tiene que tener mucha paciencia. Van a pasar 2, 3 años y el valor no se va a reducir. Las pérdidas no se van a reducir. No se va a mejorar la eficiencia. ¿Por qué? Porque necesita el factor de tiempo. Pero si querían entonces que Libre
eliminara el 36% que habían dejado los gobiernos anteriores en un solo plumazo. Eso no sucede, eso no pasa. ¿Pero qué sí hizo Libre? Negociar valores y reducir al final el costo de la energía del usuario final, subsidiar a las familias más pobres de este país. Eso es lo que verdaderamente sucedió y eso fue el resultado. Pero volviendo a las preguntas, Raúl, ¿por qué dividir la ENE en 3? ¿Cómo me va a mejorar la eficiencia? ¿Por qué dividiéndola en 3 voy a reducir las pérdidas? ¿O cómo las voy a reducir? ¿Cómo voy a mejorar la eficiencia? ¿Y cómo garantizo la inversión que estamos hablando? Aquí todos podemos hablar bonito y decir que vienen las mayores inversiones extranjeras a invertir en el país en el tema energético. ¿Cómo? ¿Cuánto? ¿En cuánto tiempo? ¿En qué nos va a beneficiar al pueblo hondureño estas inversiones? Porque la inversión por sí sola no da efectos positivos para todos. La inversión da efectos positivos precisamente para el que invierte. Sí, pero ¿y para quien paga la factura? Estamos garantizándola en esta reforma energética. Vuelvo y repito, no estamos en contra de una reforma. Si hay cosas malas que han funcionado mal, hay que cambiarlas. Pero la solución no es, hey, apurémonos, aprueben liberales esta reforma porque seguimos perdiendo en la ENE. Díganme, y mientras tanto, ¿por qué no hacen su trabajo? ¿Por qué no logran? Yo no he escuchado hasta ahora que en la administración actual, y esa es una responsabilidad que está asumiendo el Partido Liberal, que a mi juicio no le concierne, porque es el Partido Nacional quien está gobernando. Esto no digo yo que de forma responsable se hagan locos y no quieran analizar una reforma. No, a lo que voy es que, mientras tanto, Raúl, mientras se discuten estas reformas de manera responsable, ¿qué está haciendo la ENE para combatir el hurto? ¿Qué está haciendo la administración actual para reducir el costo de energía? No, hombre, si cada mes, cada anuncio, es más, hasta con orgullo lo hacen desde Casa Presidencial, anunciar el incremento de la energía que le toca pagar al pueblo hondureño. Y como muy bien dijo Alberto hace un rato, nuestra gente de tierra adentro hoy tiene que decidir o pagar la luz o comer. A ese nivel hemos llegado con incrementos exorbitantes, primero argumentando temas de guerra, de ahí de valores internacionales por el tema de los combustibles, pero sigue incrementándose aceleradamente, como que lo que quisieran es asfixiar económicamente el pueblo hondureño todavía más y venderle la única solución, el único salvavidas es esta reforma. Nosotros no estamos en contra de una reforma, pero que sea una reforma en donde, si bien es cierto, el inversionista va a tener sus utilidades, pero de manera responsable se le reduce el costo de la energía eléctrica al pueblo más pobre. Antes de la pausa, me dicen aquí, buenos días, solo para que nos informe, hay que preguntar al diputado liberal Alberto Cruz, que trataron la reunión que tuvieron en la oficina de Jorge Cálix, encabezados por Rolando Savillón, Francis Cabrera, Leonel López y Rachif. Eso puede hacer que la balanza cambie. ¿Qué hay de eso? Bueno, nosotros, le puedo decir, Raúl, nos hemos reunido con todos. Yo he tenido reuniones con todos los grupos dentro del Partido Liberal. Nadie me puede acusar a mí por reunirme con liberales. Y he escuchado los puntos de vista de absolutamente todos los compañeros de la bancada y creo que eso es parte de la responsabilidad que tengo para tomar una decisión en un tema de reforma energética. Yo lo que sí le puedo decir es, en ningún momento se me ha acercado a mí una autoridad del partido para decirme vote de esta forma. Yo asumo mi responsabilidad personalmente. Personalmente decidí meterme en política y personalmente tengo que decidir qué es lo que voy a hacer tomando conscientemente, porque una reforma energética sí es necesaria y que sea justa. Lo que sí le puedo decir yo, Raúl, nosotros por el contrario, sí tenemos una campaña en contra de manera pública
se nos expone de que los que votemos a favor no estamos dentro del movimiento del ingeniero Salvador Narrala. De manera pública se nos dice que los que votemos a favor estamos en contra de los intereses del Partido Liberal. Se nos dice de que... ¿Quién les dice eso? Bueno, operadores ¿De del quién? movimiento del ingeniero Salvador Narrala. De Narrala. Sí, no, y no solo sucede eso, ¿Qué les dicen los operadores de Narrala? que estamos excluidos de su movimiento, que el país, que nosotros somos muertos políticamente si apoyamos la propuesta de reforma energética. Es que a mí no me mandaron para sobrevivir en política, a mí me mandaron para resolver un problema. Para mí es bien fácil esconderme, me aparto de esto y pienso en mi reelección, pero eso no es lo que espera el pueblo hondureño. Privatización no hay y se insiste en que hay una privatización, eso es totalmente falso. De hecho, no existe la privatización desde el segundo dictamen del Partido Nacional, que el Partido Liberal todavía no acepta, Raúl, y ni lo vamos a aceptar. La única forma es que retiren ese dictamen y que ingresen la propuesta de reforma a la ley de justicia energética del Partido Liberal. Esa es la única forma en que yo podría apoyar. Usted me está diciendo que los operadores políticos del movimiento del ingeniero Salvador Narrala los presionan, que si ustedes apoyan a reforma no estarían en el movimiento del ingeniero. No, totalmente, totalmente. Eso así lo es. Y también ha sido público. O sea, no es algo que solo lo he recibido en mi teléfono o en reuniones. ¿Quién le escribe? ¿Quién le dice eso? No, eso no puedo decir eso, pero lo más importante es que hay que entender que estamos dentro de ese contexto. Como muy bien lo han dicho algunas personas, el caballo electoral del ingeniero Salvador Narrala es bastante fuerte, tiene cualquier cantidad de votos, la gente sigue confiando un buen número en él y eso hace temeroso a un montón de compañeros y es natural, y más cuando son compañeros que obtuvieron mediante arrastre sus candidaturas. Y yo este programa no lo quiero utilizar para eso, Raúl. Yo lo quiero utilizar para decir, en todo caso, la responsabilidad solo es mía de mi voto. Pensando en mi departamento necesita 300 megas adicionales para que la inversión llegue. El Valle de Comayagua tiene el aeropuerto internacional de Palmerola y se ha estancado la inversión porque no hay capacidad energética. Una empresa no puede llegar a invertir porque el costo de la energía más la ineficiencia del sistema eléctrico no hace viable al Valle de Comayagua para que puedan llegar miles de empleos. Es un corredor logístico que lo estamos desaprovechando. Queremos levantar la economía de este país con un avión que solo tiene un motor, que es la costa norte, y tenemos el Valle de Comayagua, tenemos Iguatepeque, tenemos Taulabé, tenemos esa zona central que es altamente productiva, tierras fértiles. Y por la ineficiencia energética, en Comayagua se tiene que tomar la decisión de ponerse una mochila e irse de este país. Eso es trágico para un montón de familias. Y es bien fácil decir, nosotros tenemos quien le compra el ENE. Eso es falso, Germán. La energía es escasa no solo en Honduras, en el mundo entero. Por eso hay guerras, porque la energía es escasa. No sobra quien venga a vender. Primero se le vende al que tiene reputación de buena paga y por último se le vende al que probablemente se respalde con un aval como es el Estado. El subsidio, yo estoy de acuerdo de los subsidios de la gente más pobre. Sé que hay gente que no tiene ni qué comer, mucho menos para pagar una factura. Pero el subsidio del gobierno anterior se absorbía con las finanzas del Estado, es decir, se ocultaba detrás de la deuda del Estado. Entonces ese subsidio tarde o temprano te llegan a tocar la puerta por toda esa deuda que vas acumulando. Otro de los puntos es, ese subsidio era más injusto todavía, no para la gente que lo recibía, para los que tocan pagar, porque el 60% de ese subsidio lo absorbía el Estado. Ojo, que nunca transfirió, Raúl, ese dinero a la ENE. El desgaste de la ENE en el gobierno anterior fue el subsidio. ¿Nunca lo transfirió? Miren, una cosa es el subsidio que absorbe el ENE. Pero si yo le digo, Raúl, usted va a subsidiar a la gente más pobre, yo soy el Estado, usted es el ENE, yo tengo la obligación de lo que usted está perdiendo en un 60% de lo que me cuesta el subsidio, yo se lo tengo que transferir de finanzas
a finanzas, el departamento de finanzas del ENE. Eso no sucedía de manera regular. O sea que la reducción que los señores de Libre decían. No, se aumentó la asfixia de la empresa. Sí. Eso es uno. Y estoy hablando solo del 60%. O sea, el gobierno central no le dio el dinero al ENE. Así es. Entonces, la asfixia del ENE se incrementó. Pero solo voy con el 60%, falta el otro 40%. El otro 40% se financiaba del que sí paga la factura. El comerciante, el emprendedor, el ciudadano común que trabaja o que vende en la calle, pero que es cumplidor y va todos los meses a pagar su factura. Ese le cobraban el 40% de la pérdida para poder completar el subsidio. Entonces, ¿a quién le paga realmente el que sí cumple? Le paga al moroso, le paga al que hurta energía. Entonces, que me digan a mí que eso es justo, que me digan a mí que se actuó con justicia financiera con el ENE es totalmente falso. Y también quiero agregar algo. Se encontraron en bodega 300,000 contadores inteligentes que no fueron instalados. Es decir, hay miles de hondureños que quieren pagar la factura y no tienen más opción que pegarse porque nunca llegó el contador por un cálculo electoral. Mire, ve Comayagua, y yo le mando un saludo a don Carlos Miranda, que es el alcalde que más proyectos de electrificación hace. Pronto va a inaugurar un municipio sin falta de proyectos de electricidad. Hay 21, mire, escuche, 21 proyectos que no se han podido regularizar y la gente no puede pagar la energía al estatal. Y todos se construyeron y tenían que regularizarse, inscribirse en el gobierno pasado. Entonces, miren, las cosas también hay que decirlas como son. Pues el problema es trágico, no hay privatización. ¿Y por qué no hay privatización? Porque hay 1000 formas de detenerlo en nuestra propuesta de ley, pero ese no es el verdadero problema. El problema que donde nos hemos concentrado los liberales, Raúl, es, o un puñado bueno de liberales es, en el mercado, que la ENE no puede entrar a un mercado competitivo con capital fresco en desigualdad de condiciones. Ahí es donde va orientada nuestra reforma, porque nosotros queremos que se rescate el subsector eléctrico, pero que también se rescate el ENE. Esta es una quimioterapia. Desde luego, un paciente de 30 años que usted no lo atendió, va a entrar a una quimioterapia. Se nos va a seguir cayendo un tiempo el pelo, nos van a salir llagas, nos vamos a cansar, vamos a tener otros efectos colaterales. Pero a mediano plazo tenemos que recuperar la salud y eso es lo que se le apuesta a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, lograr que empiece con finanzas sanas. Un punto que le quiero decir por qué es favorable la decisión, no solo porque ha funcionado en 152 países. Vámonos a ENE Generación. ENE Generación en este momento solo podría despachar 650 megas más o menos, que eso es lo que hay en centrales hidroeléctricas. Pero como está altamente endeudada, porque es parte de un mismo conjunto del ENE, no puede recibir sus utilidades como son. Si nosotros tuviéramos escindida al ENE, la ENE Generación podría perfectamente tener utilidades arriba de $300 millones anuales. ¿Qué nos cuesta el tablón, Raúl? 280 millones. O sea, sería sujeta de crédito, desde luego. En distribución es donde vamos a tener el desafío más grande. Pero la ENE, hoy por hoy, es una empresa que hay que hacer mucho por ella. Aquí yo coincido con Germán. Si hay malos gerentes, no va a funcionar nunca. El gerente, don Guillermo Peña Pantin, está haciendo su esfuerzo recogiendo la experiencia de todo, la experiencia de los 12 años que habla Germán, la experiencia del gobierno anterior, la experiencia de los países que tenemos en la región. Oigan, yo no le tengo miedo a esta reforma, no, porque yo estoy casi seguro que para el último año, ya cerca de las elecciones, Raúl, vamos a tener estabilidad en el precio y vamos a poder inaugurar el primer año sin apagones. Ubaldo. Mire, primero que todo, solo contestarle un poquito al colega Germán Altamirano. Yo no soy mucho de hablar de los gobiernos anteriores, pero si en realidad hablamos con hechos, la situación actual de la ENE le compete a todos los partidos.
a todos. Creo que los partidos políticos vieron a la ENE como un lugar a donde satisfacer el clientelismo político de cada partido. Se tomaron decisiones por un gobierno u otro, malas, otras buenas. Mencionabas las guerras, que cuando Xiomar había guerra, sí, había guerra, y que hay todavía en Ucrania, que eso lo que afectó realmente es el precio de los fertilizantes. Sí afectó el combustible, pero nunca al nivel de este conflicto en el Estrecho de Hormuz, porque por ahí pasa una gran parte del petróleo del mundo, ¿verdad? En eso hay que tener los pies sobre la tierra y no mentirle al pueblo. O sea, nos encontramos en un reto que realmente requiere de esfuerzo de todos. Yo eso, sinceramente, Alberto, y te lo he dicho en privado, yo me siento orgulloso de algunos miembros de la bancada del Partido Liberal porque han ido dialogando, están buscando la forma de crear ese consenso, están ellos inclusive presentando ese proyecto que ellos quieren de justicia energética, pero yo del Partido Libertad y Refundación no he visto nada, no he visto ninguna opción, no he visto ningún comentario, no he visto ningún apoyo a este problema que realmente nos atañe a todos. Esto, al final del día, es algo que puede llevar, es una gran bola de nieve que a medida pasa el tiempo se va haciendo más grande y más grande y más grande. Cuando esta bola de nieve choque contra algo, ese va a ser el default financiero del Estado de Honduras como Estado. Las decisiones hay que tomarlas y la peor decisión en este tema es que no se tome y no se haga nada. Ahorita hay que reaccionar y hay que reaccionar para, como dice mi amigo Alberto, curar a este enfermo que tiene 30 años de estar enfermo. No podemos seguir así. Si al final el beneficiario, Germán, va a ser el pueblo hondureño. O sea, con un servicio de calidad, sin interrupción, y estoy seguro que a medida pase el tiempo, a un precio justo, a mejores precios de los que se ha contratado anteriormente. Y de eso se trata. Pero al final del día es ver el sentido de urgencia, que lo que nos puede venir es un default financiero como Estado de Honduras, y eso creo que sería lo peor que nos podría pasar. Porque si no hacemos nada y llegamos a eso, Germán, solo voltéeme a ver, ahí sí van a privatizar la ENE. Si el Estado de Honduras llega a un default financiero, ahí sí se va a privatizar la ENE. Así que hay que tomar estas decisiones Germán, que ya vienen tarde. Germán, voltéeme a ver. ¿Está bien Sí, eso? es que mira, No, espérese. Ajá, Osvaldo. No. Entonces, como te digo, lo peor que podemos hacer es no tomar una decisión. Por eso yo más bien espero. pero no de decisiones malas. Y te lo digo, no, bueno, entonces abonen. O sea, no solo es de venir a decir que en 12 años, que aquí, que hay. No, o sea, discutamos, díganos por qué no, cómo la podríamos mejorar. Pero no hemos visto eso. Libre de ustedes. presentó su propuesta. Bueno, yo lastimosamente no lo viste, pero sí se presentó. Sí, no, yo la desconozco. Sí, tenemos propuestas, pero al final aquí no vamos a discutir las propuestas de Libre porque numéricamente nosotros no tenemos la mayoría en el Congreso. Aquí va a depender única y exclusivamente del Partido Liberal que eso se apruebe o no se apruebe. Pero para que el pueblo hondureño, porque aquí podemos nosotros hablar de que viene inversión, que queremos mejorar la ENE, que queremos mejorar el servicio, que queremos mejorar la distribución, que queremos... Aquí podemos querer lo que querramos. Y eso es una ilusión y esa es una utopía. Deme un minuto, le voy a dar la palabra, pero necesito ir a la pausa. Ya volvemos. La Eneya Díaz está privatizada, 70% de la energía es térmica, manejada principalmente por 6 grandes empresas privadas de familias de origen árabe, dice don Edgardo Rodríguez. Buenos días, me dicen aquí. Lamentablemente nuestra gente tiene mentalidad bien pobre, licenciado. Desde que tengo uso de razón, y lo que he leído en el historial del Partido Nacional es leche y miel para unos y miseria para otros. Y la desgracia moderna empezó con Calleja vendiendo la cementera, la azucarera vendiendo la compañía de productos atmosféricos, Descalabro Sotravi,
Ricardo Maduro Escalabro con la ENE, contratos leoninos, una térmica trabajando. Ese es el problema del país. Bien. Aquí el alcalde de Santa Cruz de Yojoa dice que le aumentaron 6.000 lempiras de aumento en el recibo de la luz, y me manda un recibo, Marlon Pineda, más adelante lo pones, Marco, de 19.000 lempiras que le están cobrando al alcalde. Ahí le están metiendo, ¿qué, alcalde? Casas, todo lo que tiene. Raúl, lo que estábamos comentando, mire, a mí me preocupan varias cosas dentro del esquema teórico de la reforma. ¿Y cuáles son esas cosas que me preocupan? Que el objetivo final sea beneficiar única y exclusivamente a los privados. ¿Y por qué lo digo? Mire, cuestionar, por un lado, cuestionar y casi lamentarse por haberle subsidiado la energía a las familias más pobres, versus cuando vemos en el Congreso que en cualquier descuido lo que quieren es darle exoneración de impuestos a grandes empresas, como lo que ocurrió hace poquito con las telefónicas, con las 2 empresas telefónicas. Ahí no hay ningún problema, ahí no hay ningún agujero financiero, ahí no se critica ni se cuestiona, se hizo. Y yo felicito a los compañeros liberales que acompañaron esta moción que se presentó en el Congreso para que estas empresas paguen los impuestos como cualquier ciudadano. Pero es que además también digo que el objetivo no es viendo el beneficio común, porque, Raúl, en estas reformas las grandes empresas van a tener un precio diferenciado, por si no lo sabía el pueblo hondureño. Las grandes empresas van a poder sentarse y negociar el valor de su energía. ¿Por qué? Porque hay que incentivar la inversión, hay que incentivar la gran industria. ¿Qué pasa con el de a pie? ¿Qué pasa con la señora que tiene que poner su estufita para vender baleadas? ¿Qué pasa con los de tierra adentro, que lo único que hacen en el día a día es para llevar comida a su mesa, pero cuando les llega el recibo de la energía eléctrica, prefieren esconderse porque saben que ese es un suicidio económico que está ocurriendo? Entonces, estas reformas energéticas, el solo plantear los problemas que tiene la ENE no es la solución. Aquí todos nos conocemos los problemas que tiene la empresa de energía eléctrica, todos. Y eso es como cuando Alberto puso el ejemplo de un médico le diagnostica lastimosamente cáncer a un paciente. Ese es el problema. Sí, ¿cuál es el tratamiento? Pero es que además en el tratamiento le dice el médico, mire, a usted le vamos a poner una quimioterapia. Los efectos secundarios va a ser que usted pierda el pelo, que se le caiga esto, y le da los resultados. Pero eso sí, en tantos meses tenemos que ver resultados. En tantos meses usted va a tener esta mejoría. O en tanto tiempo, posiblemente usted esté sano o no. En estas reformas, nada de eso nos plantea. Nada de eso nos responde. Aquí no le van a decir a usted que con esas reformas, en tanto tiempo le van a bajar el precio del recibo de energía. ¿Por qué? Porque solo estamos haciendo suposiciones. En una reforma energética que verdaderamente vaya a combatir los problemas torales de la empresa de energía eléctrica, tienen que incluirnos los datos, tienen que darnos proyecciones. ¿En cuánto tiempo se reducen las pérdidas de la empresa de energía eléctrica? Porque si no, aquí lo único que están haciendo es dividiendo en 3 la empresa para repartirse en 3 pedazos ese pastel. Y vuelve el pueblo hondureño a bailar con la más fea. Y esto lo digo y lo aseguro porque una vez más vuelven a experimentar con ejemplos de otros países. Sí, es que aquí la teoría nos la conocemos. Y ya han habido otros proyectos de inversión que lo ejemplifican con las primeras potencias del mundo, pero aquí se hace al estilo Honduras, en donde sale perdiendo el pueblo y salen ganando unos cuantos. Entonces, ese es el problema. Nosotros lo único que decimos es en cuánto va a bajar el recibo de energía
de las familias hondureñas. ¿Cuánto se va a reducir y en cuánto tiempo las pérdidas de la energía eléctrica? Y además, ¿quién va a pagar la deuda histórica que tiene la ENE? ¿Cómo hacemos para poder volver a la empresa de energía eléctrica rentable como debería de ser? Es la única empresa que vende energía en todo el país y es la que está quebrada. Está quebrada por malas administraciones. Bueno, conocemos el problema. Ahora, ¿cuáles son las soluciones? La solución no es decir, es que el ENE sigue perdiendo, es que el ENE va a quebrar, es que en tanto tiempo nos vamos a quedar sin empresa pública y se va a privatizar. Esa no es la solución, ese es el problema. ¿Cuál es la solución? Solo reforma. ¿Por arte de magia se convierte en solución? No. Si ahí no está estipulado, no está garantizado, al pueblo hondureño le vuelve a tocar bailar con la más fea, porque en el pasado nos quedamos con los apagones y con la energía, con el recibo de energía eléctrica abultada. Eso es lo que nos tocó de aquel rifón en el que nos metieron con la EH. Eso es lo que nos tocó. Pero ahora ni siquiera renegociar, Raúl, debería de estar en este momento diciendo a la ENE, miren, mientras se discuten las reformas de energía, nosotros estamos trabajando en esto. Pero no hay ningún trabajo. Me disculpa el gerente del ENE, pero al menos no lo comunican. Porque hasta ahora no están haciendo absolutamente nada. Endurecer las penas contra los que roban energía, yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo que se endurezcan, pero eso no va a solucionar el problema de pérdidas que tiene la ENE, porque además no se puede calificar igual al que roba por necesidad. Yo conozco casos, yo los puedo documentar cuando quieran, de familias que son sumamente pobres, en tierra adentro, Ceibita, arriba del Pital, que es una comunidad de Macuelizo, y a un ciudadano le salieron 17,000 lempiras para pagar de energía eléctrica. ¿Y qué hizo para pagarlo? Vender la mitad de su solar. Y la sorpresa es que en el siguiente mes le salieron 6,000 pesos. Eso es lo que tenemos. Y mientras tanto, ¿qué está haciendo esta administración? Absolutamente nada, porque la única solución es que vengan los privados a administrar lo que le corresponde al Estado hondureño. Sí. Ojalá que los diputados liberales, todos los diputados, lo hagan por el bien del país, que no estén pidiendo dinero, que piensen en el país para que avancemos. Si no, yo tengo acceso por esta profesión a gente muy pudiente de Honduras. El otro día a algunos de ellos les decía que si no les da pena lo atrasado que es este país, lo pobre que son. Yo les digo que ellos que son muy ricos, y algunos me están viendo en este momento, esto es una aldea, pero a ellos les gusta esta aldea donde vienen a vivir porque son poderosos. Pero también la clase política debe mejorar, no deben estar en eso de pedir dinero, deben pensar en la población, en la gente, porque si no, no vamos a avanzar. El país va a seguir hundido. Y también creo que deben llegar a acuerdos los partidos políticos para que Honduras mejore. Esa división, ese odio, ese rencor, esos ataques no nos llevan a nada bueno. Ojalá que los líderes de los partidos, el presidente Azura, Mel Zelaya en Libre, que es el único líder ahí en Libre, en el Partido Liberal está el presidente del partido, está Roberto Contreras, está Yanni Rosenthal, está Narrala y está Carlos Flores. Hace algunos años, esta gente se reunía, y recordé al papá de Osvaldo, que está aquí a mi derecha, y llegaban a acuerdos por Honduras. No había tanta división, tanto odio. Recuerdo en esa elección de 1993, la votación a las 2:30, el abogado José Osvaldo Ramos Soto, padre del diputado hoy aquí presente, salió públicamente y reconoció el triunfo de Carlos Roberto Reina. Esos eran mejores tiempos para Honduras. Eran tiempos de serenidad, de paz, de tranquilidad, buscando avanzar. Ahora no hay elección que nos estén peleando, que es mentira, que no ganaste. Eso es lo que pasa en Honduras. Ojalá los líderes que he mencionado reflexionen y platiquen
y también los que aspiran a ser presidentes, porque ahora ya hay movimientos en todos los partidos, para que Honduras pues tenga un mejor camino. Diputado, entonces los liberales no logran consensuar, ¿qué va a pasar? Y si viene el Poder Ejecutivo y manda un PCM, puede terminar en eso también esto. Bueno, creo que el PCM va a ser insuficiente, Raúl. Con el PCM no se puede separar la empresa. Con PCM no se puede... Sí se podría, quizás la planificación de energía, la licitación públicas internacionales, pero como seguimos con el mismo problema de la regulación de mercado, entonces no van a llegar oferentes. Es decir, se podrían hacer algunos movimientos administrativos, operativos, pero no los que realmente necesitan. Y por eso quiero llegar a lo siguiente. Germán mencionó de un médico y el médico dice hay un tratamiento. Y de manera respetuosa yo puedo decir, todos los gobiernos han sabido cuál ha sido el tratamiento y no lo han aplicado. El tratamiento del ENE en la decisión, en la separación por centros de costos, en que la operación de generación, transmisión y distribución es algo que lo hemos sabido hace 30 años. Incluso yo le mandé al teléfono, Raúl, no sé si podríamos ver el decreto que el Partido Liberal acompañó a Libre en el 2022, el 46-2022, y que podemos observar ahí en ese artículo 29. En ese artículo 29, el gobierno anterior ya sabía la necesidad de la separación para rescatar la empresa. Ellos mismos lo plasmaron. El artículo 29 dice separación técnica, administrativa y financiera de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Con la finalidad de salvaguardar su naturaleza pública, la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, ENE, deberá realizar el proceso de separación técnica, administrativa y financiera por unidades de centros de costo de la actividad de generación, transmisión, Centro Nacional de Despacho y Distribución. ¿Qué le quiero decir con esto, Raúl? La narrativa de que la separación es una privatización queda descubierto aquí que es falso. El mismo decreto del Libertad y Refundación dice que con la finalidad de salvaguardar la naturaleza pública se ordena la decisión. Entonces estamos manejando una narrativa de desinformación que lo único que hace es retrasarnos en una decisión que es toral para que Honduras pueda tener mejor acceso al costo de la energía. El tratamiento ahí está y no lo quisieron utilizar en 4 años. Y ahora que me vengan a decir a mí que vamos a privatizar la ENE porque la vamos a separar, si ellos mismos no cumplieron, y no lo hago como un tema de acusación, les estoy diciendo, ustedes mismos, a la bancada de Libertad y Refundación con mucho respeto, ustedes mismos saben que el proceso es necesario hacerlo. Y tenemos que hacerlo de manera técnica, como muy bien decía el decreto, y técnica significa separación en empresas, que podamos quitársela de las manos de los políticos, precisamente porque las decisiones con criterio político son lo que destruyen cualquier institución autónoma del país. No es el mercado el que la destruye, no es el consumidor, muchas veces es las decisiones que se toman. Más personal supernumerario. Mire, yo quiero destacar al sindicato de la ENE, que históricamente conocen el problema y están apoyando a la bancada del Partido Liberal, a los diputados. Yo no he tenido la oportunidad de reunirme con el sindicato, pero sí puedo decir que comprenden mejor que nosotros. Y el Partido Liberal no solo está garantizando la no privatización, no solo está garantizando condiciones más justas para competir en un mercado para el ENE, está garantizando el contrato colectivo, está garantizando que los hondureños de una vez por todas podamos iniciar procesos efectivos de planificación suficiente en la compra de energía y licitaciones. No hay forma de bajar los precios. No hay forma, tenemos que entender, nos duele electoralmente o no nos duela, no hay forma de bajar precios, Raúl.
si nosotros no tomamos esta decisión histórica, que probablemente a corto plazo vamos a recibir ataques. Usted mencionó que si hay diputados que están pidiendo dinero, denúncielo en el Ministerio Público. Tiene las puertas abiertas las 24 horas del día para que usted denuncie a un diputado que está pidiendo coima, denúncielo. Esto no se trata más de que rescatar un subsector y rescatar una empresa donde todos tenemos responsabilidad de lo que ha pasado hasta el día de hoy, pero también tenemos la responsabilidad y la oportunidad histórica de hacer algo diferente. El diputado de Libertad y Refundación, el doctor Hugo Ney Pino, expresidente del Banco Central, embajador en Washington, ministro de Finanzas. Raúl, la decisión no es el problema, lo que abre el camino a la privatización comienza al crear sociedades anónimas y privatizar la CRE y el Centro Nacional de Despacho. Este último ha estado trabajando muy bien, dice el doctor Pino. ¿Sobre eso, Osvaldo? Para empezar, vuelvo a repetir, el mismo decreto establece que las acciones y los activos estratégicos, como ser represas, líneas de transmisión, subestaciones, etcétera, son inalienables e inembargables. O sea, empecemos por ahí. Creo que aquí la única manera, en el último dictamen, que se podía cambiar esta naturaleza era por medio de una votación en el Congreso por 86 diputados, mayoría calificada. Ahorita quiero hacer un paréntesis nada más porque lo mencionaste, Germán, lo que pasó el miércoles pasado en el Congreso Nacional. No fue una exoneración a los de telecomunicaciones, fue un decreto de amnistía para recargos y multas, que por cierto lo que pasó es a todas luces inconstitucional, porque usted no puede crear una ley para unos y no para otros. La ley, Alberto, es general y abstracta. Entonces, ojalá que eso se corrija cuando se vote el acta, porque definitivamente hay que reconsiderarlo. No podemos dejar este tipo de antecedentes así nomás porque es incorrecto. O sea, nosotros tenemos que hacer las cosas bien. Germán, te diría yo nuevamente, no hay manera. O sea, vos me decís, ¿qué proyección? No hay manera. Lo que hay que empezar ahorita es hacer esa decisión. Hay que empezar, y me decías, va a venir inversión, ¿y a quién va a beneficiar? Te voy a poner un ejemplo, no estoy diciendo que sea el caso, pero solo como un ejemplo. Puede venir una compañía extranjera a crear líneas de transmisión de aquí a La Mosquitia. ¿Quiénes se van a beneficiar de esto? Los pobladores de La Mosquitia, que hoy por hoy no tienen energía. ¿Qué es lo que haría el privado? El privado cobraría un peaje por el paso de esa energía, por esas líneas de transmisión, los cuales ellos invirtieron mientras dure su proyecto y lo mantengan. Pero la energía, o sea, y quien cobra y todo, y la INE y sus acciones y sus activos estratégicos siempre van a ser del pueblo hondureño. Esto no va a cambiar. Y esa es la cosa que yo quería decirte con todo respeto, que ustedes manejan una narrativa. Los temas de país son temas de país. No hay que llevarlo al ámbito político, no hay que confundir. O sea, lo que estabas mencionando ahorita, que las exoneraciones, que las compañías de telecomunicaciones, eso es inconstitucional y no era una exoneración, era un decreto de amnistía. ¿Me entendés? O sea, todo esto, ahorita te acaba de mostrar Alberto. Pero era cuidarle la bolsa. No, en ese decreto que presentaron ustedes ya estaban hablando de una decisión, ya estaban hablando de dividir las empresas. O sea, porque antes era bueno y ahora es malo. O sea, no hay que, en los temas de Estado, no hay que meter lo político. Porque esto probablemente es el tema de Estado más importante que nos atañe hoy por hoy. Y mire, Raúl, es que esto es sencillo. Todavía siguen sin responderme las preguntas que vengo haciendo desde el inicio del programa. ¿En cuánto tiempo o en cuánto le va a reducir la factura al usuario final? ¿En cuánto tiempo y qué cantidad de pérdidas se van a reducir con esta reforma? Y lo otro, ¿quién se queda con la deuda? Porque, vuelvo y repito, conocemos la historia. Ya venimos de un fantasma macabro
contra la economía de las familias hondureñas como es la EEH, o lo fue. Y nos dijeron, se va a mejorar las líneas de transmisión porque la EEH tiene que invertir en eso. Se va a reducir pérdidas porque la EEH va a trabajar en eso. Al final, ¿en qué quedamos? En que el pueblo se quedó con los apagones y con las facturas caras. Entonces así es fácil tomar decisiones desde acá. Desde acá. Porque todos nosotros, gracias a Dios, tenemos cómo generar ingresos y poder pagar una factura. Pero las familias más pobres que están en tierra adentro, esto se vuelve más bien un síntoma de una enfermedad futura. Eso es lo que sucede. Aquí nosotros todavía, y de verdad me da tristeza cuando me dicen no se puede hacer una proyección. Óigame, ¿ustedes creen que cualquier inversionista, por muy pequeño que sea, en esta reforma que va a meter una energía, usted cree que no hace una proyección? A ver, que me diga alguien cómo mueve un peso sin proyectarlo. En toda inversión, en toda decisión, uno la tiene o la debería de basar en proyecciones. Claro, hay datos reales, hay sustento para construir esa proyección. Pero qué bonito. ¿Usted cree que los inversionistas no tienen sus proyecciones? Claro que las tienen. ¿Y por qué entonces, si están presentando una reforma, no nos dan esas proyecciones? ¿Por qué no nos dicen, mire, pueblo hondureño, en 10 años, póngale, en 20 años, qué sé yo, no digo que sea lo correcto, pero en 20 años su factura de energía se va a abaratar a tanto o en tanto porcentaje? Las pérdidas, que es el verdadero agujero negro que tiene la ENE, las pérdidas se van a reducir en tanto tiempo. Y sobre todo, eso es lo que nosotros llamamos metas medibles. Y sobre todo, ¿qué consecuencias hay para los que no cumplan esas metas? Porque aquí nos estamos jugando, nosotros cuando hacemos estos análisis verdaderamente responsables, es porque no es una empresa de un partido político, como lo quieren hacer ver. No es una empresa que lo pueden utilizar como una hacienda particular para llenarse los bolsillos. Esta es una empresa que nos afecta o nos puede beneficiar a todos. Esto también va a ver con el tema de inversiones. Lo que pasa es que, vuelvo y lo repito, Raúl, aquí estamos cuidando el futuro del pago de la factura para las grandes empresas, porque sí van a tener un valor diferenciado. El pueblo hondureño no. El pueblo hondureño no va a tener esa opción de decidir a cuánto va a pagar su kilowatt hora. Ese pueblo hondureño solo tiene que rezar para que los políticos de turno se toquen la conciencia y no les llegue un recibo oneroso que los ponga a morirse en vez de ir a pagarlo, que los obligue incluso a pegarse de manera fraudulenta los famosos pegues. ¿Por qué? Porque o pagan el recibo de la energía o comen, o pagan el recibo de la energía o le compran sus cuadernitos a sus hijos para que vayan a la escuela, en el mejor de los casos, o pagan el recibo de la energía o tienen que ir a comprar los medicamentos, que la reforma también que hubo de emergencia en salud aquí ha sido un total fracaso. Esa es la realidad. Esas son las preguntas que nosotros quisiéramos. Aquí yo no voy a venir a comparar las reglas de mercado internacional o cómo lo han hecho otros países. Aquí nosotros necesitamos una receta al nivel que necesita Honduras. Los problemas de Guatemala son unos cuantos y la receta no se puede replicar igual. Que podemos tomar nosotros semejanzas, puede ser, pero entonces respóndanme, ¿en cuánto tiempo, a los cuántos meses o a los cuántos años se le va a reducir la factura de energía eléctrica al pueblo hondureño? ¿En cuánto tiempo se reducen las pérdidas? Y sobre todo, ¿quién va a pagar la deuda histórica? Y también, ¿cuál va a ser la penalización o las sanciones sobre quienes no cumplan esas metas que deberían de estar medibles en este proyecto energético y no lo están? Osvaldo, después de los 15 días, el Partido Nacional irá por ese PCM. Pues yo creo que podrían irse, nos podríamos ir, y estoy solo locurando, por la figura del PSM, por ejemplo, para el tema de las pérdidas, porque sí creo que es algo que hay que atacar frontalmente.
creo que ahí se debe unir el Ministerio Público, la policía, tal vez con acompañamiento de la policía militar, para hacer esos operativos, porque esto es urgente. Y Germán, te quería decir, y perdona que me hablas de proyecciones, yo la única proyección que te puedo dar a ciencia cierta es que si no se empiezan a tomar las medidas correctivas para sanear la ENE, para organizarla, va a terminar privatizada. Esa es la única proyección que yo te podría dar, y eso es a ciencia cierta. Y me preguntas que quién va a pagar la deuda del ENE. Esa la estamos pagando todos, porque es deuda soberana, la va a pagar el Estado de Honduras. ¿Qué se va a hacer con ella? A mi juicio se debería de reperfilar a 30 años. O sea, hay que buscar la manera, pero hay que construir en base a eso, hay que construir. Se puede reperfilar y bajar la carga, pero mire, Raúl, había, por ejemplo, una licitación, porque también han dicho que es que no se creía en la empresa y en el Estado, pero había una licitación de 1.500 megas. ¿Y por qué la pararon? Pararon la construcción del tablón, por ejemplo, y eso ya tenía el respaldo del BESIE. Ahí habían préstamos aprobados a tasas sumamente concesionales. Entonces, nos quieren vender una imagen o una idea que realmente no es la que estamos viviendo. Y eso es para hablar de proyectos macro, pero aterricemos a la realidad, Raúl. Aterricemos a los que verdaderamente sostienen la empresa de energía eléctrica, que son las familias más pobres de este país, que es la clase media y la clase baja, que es la que sostiene el país. Para eso no hay ningún beneficio aquí en esta reforma. Hasta ahora, lo único que hemos gastado es saliva. Esa es la verdad. Ante el pueblo hondureño, nada más le estamos diciendo que esta reforma es la solución, como lo demostramos. Óigame, y decirme que, ¿sabe cuál es la proyección? Yo voy a hacer otra proyección, compañero Pablo. Si esta reforma no responde estas preguntas, no por un capricho de Germán Altamirano, no. Es porque es lo que el pueblo hondureño espera. Si no le rebajan su factura a la energía eléctrica al pueblo hondureño, a los más pobres, que ahora tienen que pagar energía, si no reducen las pérdidas, si al menos no nos están obligando y no hay ninguna sanción para quien no cumpla con eso, la proyección que yo le voy a dar es que este país se va a convulsionar todavía mucho más, porque hasta ahora el gobierno ha ido fracaso tras fracaso y la única respuesta que tienen es echarle la culpa al gobierno de Xiomara, cuando con datos, no con saliva, con datos se demostró que sí fuimos capaces de administrar la cosa pública, porque se redujo la pérdida en 4 años, pero es que pretenden echarnos las culpas de remediar lo que en 12 años deshicieron, y eso no va a ocurrir. Entonces ahora, no va esa proyección de la que yo le digo, aquí usted no está firmando, compañero Osvaldo, aquí usted no está firmando un contrato en una servilleta. Estamos hablando de una reforma seria. Estamos hablando de toma de decisiones que va a velar o que va a afectar la economía de las familias hondureñas. Decirme que no son capaces de incluir una proyección en cuánto tiempo voy a recuperar. Si lo estamos hablando como negocio, hay dos partes. Están los que proponen la reforma y los que van a pagar esa reforma. El no incluir ni siquiera una proyección en cuánto tiempo va a reducir la factura, en cuánto tiempo va a reducir las pérdidas, que es lo que tiene quebrada la energía. Entonces, ¿de qué estamos hablando, compañeros? Bien, permítame, voy a hacer una pausa, pero un televidente me dice que por qué no pongo los deudores del ENE. Entonces le digo, bueno, yo soy un periodista serio, entonces cosas que aparecen en las redes no se pueden poner, porque hay muchas cosas inventadas y uno no puede faltar a la verdad en un medio tan serio como este. Pero sí me parece que las autoridades actuales del ENE que saquen a los grandes deudores, exhíbanlos, muestren a los hondureños quiénes son los que no pagan también. Me parece que lo que él me pide es correcto, pero yo no puedo poner una lista que salga en las redes. Pueda que no sea cierto, como pasan muchas cosas, las redes aguantan con todo, lo que a usted se le ocurra y lo que usted le invente a una persona, a una institución. Pero sí creo que las autoridades del ENE deberían publicar quiénes son los que deben
para que conozcamos quiénes son los grandes deudores del ENE. La última pausa. Bien, me gustan las opiniones de Ramón Espinosa, ingeniero. En mi opinión, en algunos días aprobarán la ley de reforma eléctrica. El Partido Liberal y Partido Nacional solo están demostrando que toman en cuenta todas las opiniones y cuidando proteger lo mejor posible al consumidor. Pero la pregunta que quisiera dejar es, ¿por qué privatizar es malo? ¿Alguien podría explicarlo? Porque normalmente los servicios privados son más eficientes que los servicios públicos. Ejemplo, telefonía, cable, internet, televisión, salud, educación. Que son más caros, sí, pero la gran mayoría de la población paga celular, cable, internet a proveedores privados y ahí no nos importa si hay corrupción o hurto. Nos vamos. Comentario final, don Alberto Cruz, diputado Partido Liberal. Bueno, dejar claro, la propuesta que acompañamos no es la propuesta del Partido Nacional, es la propuesta de ley de justicia energética y colateralmente también estamos con la ley especial para el control, prevención y combate al fraude energético y la reducción de pérdidas. Así que yo sí le puedo decir a Germán que en nuestra propuesta sí está ordenado la reducción de la pérdida con metas medibles y eso va a ser responsabilidad de la gerencia en su momento para la implementación. Bien, doña Vivian Yacamán, a quien saludo, mis respetos para ella. Súper bien dicho sobre los deudores del ENE, que paguen primero los grandes deudores y el excedente que quede podríamos pagarlo el pueblo, pero no voy a pagar lo que otros deben o sea, se han robado. Don Germán Altamirano. Bueno, Raúl, gracias por la invitación a los compañeros Osvaldo Ramos, Alberto Cruz y al pueblo hondureño, en especial al pueblo de Santa Bárbara. Decirles que mientras no nos respondan en cuánto tiempo, de manera tácita, en cuánto tiempo se le rebaja la factura final al pueblo hondureño, a las familias de Honduras que por supuesto están agobiadas con el tema económico, en cuánto tiempo se reducen y cuánto se reducen las pérdidas. Para nosotros, mientras eso no ocurra, y además que esas metas, quien no las cumpla, ¿cuál es la sanción? Mientras eso no ocurra, Raúl, para nosotros eso no es una solución, es una promesa más. Y este pueblo hondureño ha pagado demasiado caro las promesas que han hecho en el rubro energético. Así que cualquier otra cosa, todo lo que hemos hablado aquí se puede renegociar, los contratos, Libre lo demostró, se puede bajar el costo de energía, Libre lo demostró, todo eso sin necesidad de privatizar ni de dividir la empresa de energía eléctrica. Gracias, Raúl. Gracias a Germán y cerramos con el abogado Osvaldo José Ramos. Muchas gracias, Raúl, por tu gentil invitación a este tan visto programa. Es un honor compartir este foro con Germán Osvaldo Altamirano y con Alberto Cruz, buenos amigos del Congreso Nacional. Quiero dejar bien claro esto. Modernizar la ENE no es privatizarla. Cambiar la organización no significa cambiar de dueño. Le pido a Dios que ilumine a todos los 128 diputados de ese Congreso Nacional para tomar las mejores decisiones a favor del pueblo hondureño. Que Dios bendiga a Honduras. Muchísimas gracias, Raúl. Bien, gracias. Todavía no hay nada sobre la ley de energía. Sigue la discusión. Me informan que algunos quieren dinero para votar, para que el pueblo sepa. Buenos días. Esto es La Entrevista con Raúl Valladares.